hablabas sobre la figura del Baqueano, todo eso me resonaba mucho la figura de Cristóbal, eh, y después la relación con los mapas en la guerra del Chaco. No sé, si tiene ahí algo que ver. Sí, vos decís, perdón, en Hijo de Hombre. Claro, claro, sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, yo creo que esto, por ahí es otra entrada que se podría hacer. De todas maneras, por supuesto, Andrés se refirió a ella, pero por ahí es otra entrada que también puede tener que ver con esto. Los saberes, la contraposición entre los distintos tipos de saberes, el saber oral que se va transmitiendo y el saber escrito que se transmite de otra manera. Pero que también es importante, creo que lo dijo al final de la clase, el hecho de que Miguel Vera sea un traidor y el telegrafista sea un traidor. Es decir, los traidores son los que escriben, ¿no? Los traidores son los que escriben, los que tienen la capacidad de escribir, mientras que los otros, los que transmiten la verdad de manera oral, en realidad no son traidores, ¿sí? En el sentido político, ¿no? En el sentido de que tiene que ver con la lucha concreta, ¿no? Eso es interesante porque es muy significativo. En ese sentido, cómo se juega la política en relación con lo oral y lo escrito, ¿no? Que eso después, bueno, en el Yo el Supremo está recontra repetido y trabajado permanentemente, ¿no? El que dicta, el que escribe, el dictador, ¿no? Bueno, todo eso está en Yo el Supremo permanentemente dando vueltas sobre sí mismo, ¿no? La novela mucho más compleja, si se quiere. Pero como ver Hijo de Hombre también, ¿no? A uno, Hijo de Hombre, una primera lectura parece mucho más sencilla, sobre todo la primera edición. Como dijo Andrea, más cercana al regionalismo tradicional, qué sé yo. Sin embargo, cuando uno la empieza a ver y a tratar de desarmar un poco el mecanismo, se da cuenta que es bastante compleja también. Bastante compleja, a veces hasta incluso un poco más sutil que Hijo de Hombre. Hijo de Hombre, perdón, que Yo el Supremo. Yo el Supremo es un monumento, ¿no? Obviamente. Es una novela impresionante. Pero claro, es una novela que ya tiene todo el postestructuralismo metido adentro, ¿no? En cambio, Hijo de Hombre no, Hijo de Hombre en ese sentido es pionera, es algo que está antes que todo el auge de la teoría, ¿no? En cambio, Yo Supremo, en plena teoría, bueno, aparece como una obra maestra que sin duda lo es. Pero ahí está presente también el tema, por supuesto, de la escritura, la transmisión, bueno, todo esto que estamos hablando, ¿no? Esto sí, desde ya. No quería irme tanto por las ramas, pero todo sirve si uno lo puede llegar a usar, ¿no? Para entender mejor y para explicar mejor algo. Porque eso es un poco lo que plantea también el programa, ¿no? Está dentro del programa también esta cuestión. La relación con el Estado, la relación de la violencia también, ¿no? La violencia que implica el sometimiento de los pueblos de la oralidad, de los pueblos que tienen una cultura oral frente a la cultura escrita que los avasalla, ¿no? La cultura escrita viene con esos saberes transmisibles, con toda la ventaja que puede tener, pero también con un montón de otras cosas, que vienen con la ficción, el engaño y un montón de otras cosas. En ese sentido es interesante un tema que creo que lo planteó al principio Andrea, pero quedó ya en la otra clase, que tiene que ver con la poesía. Bueno, se me cortó. Vemos, profe. Sí, se me Bien. cortó, tengo muy baja Y empieza la sesión de espíritu. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí? ¿Estamos? Sí, está grabando. Sí, ahí estamos. Desastre, se me cortó. Pero ya me estaba avisando que estaba totalmente inestable. No, a lo que me refería es. No sé si está grabando igual, ¿eh? No. Dice grabando. Dice grabando y se Porque se cortó escucha la grabación cuando. Ahí Ahí está. está. Ahí se escuchó la voz en neutro. Que igual decía grabando, pero bueno. Ahora estamos más seguros.
No, a lo que quería referirme es al tema de considerar poesía o literatura, este tipo de textualidad de la poesía mapuche o de cualquier otra, que implica evidentemente una proyección de un concepto eminentemente colonial, que es la idea de literatura, ¿no? Que es típicamente occidental, europea, ¿no? Como todos sabemos, pero hay que medir el alcance de esto también. Por eso la idea también de Licura de decir, bueno, oralitura es como un invento, digamos, dado que vivimos en la actualidad y que él mismo produce un tipo de textualidad que es asimilable a cualquier otra de esta modernidad europea de la que estamos hablando. Entonces, está bien, pero de todas maneras, y bueno, y además él es traducido, tiene muchas publicaciones, muchas traducciones, ha ido a leer su poesía por todos lados, bueno, digamos, es un poeta contemporáneo como cualquier otro, pero vuelvo a lo mismo, considerar literatura o considerar poesía o cualquiera de estos conceptos siempre implican una importación que si se hace de manera directa, implica una traición, una inexactitud, esto dicho de manera muy floja, es en realidad una imposición colonial, una mentalidad colonial que nosotros asumimos de manera automática, a veces digo, ¿no? Sin cuestionarla, porque es muy difícil cuestionarse a sí mismo en todo sentido, desde ya en todo sentido, pero en este sentido particular respecto de eh, cómo nos han colonizado, cómo nuestra mente es una mente colonizada. No solo mente, digo mente por decirlo, es mucho más grave que la mente solamente. Es el cuerpo, lo que hemos visto durante todo el cuatrimestre, es la matriz perceptiva, es decir, nuestra forma de ver, nuestra forma de mirar, nuestra forma de entender y después de poner en palabras, todo eso está colonizado, ¿sí? Por las matrices perceptivas europeas, los conceptos europeos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es muy difícil abordar este tipo de literatura si uno le aplica estos conceptos que están totalmente fuera de lugar en ese tipo de textualidad. Por eso Mignolo habla de la semiosis, por ejemplo, de otras formas también, la semiosis colonial, cuando estudia las crónicas o cuando estudia toda la producción de los aztecas o de los incas, que por supuesto fueron transcriptas también, desde ya fueron transcriptas ligeramente por sacerdotes, como ya lo saben perfectamente, lo habrán visto en Latinoamericana 1, que eso implicó, bueno, toda una serie de filtros que deformaron completamente los originales. La otra vez hablábamos del Popol Vuh, la otra vez estuve viendo, me habían dado la dirección para entrar al Popol Vuh, lo estuve viendo un poco. Pero bueno, todo eso implica, es algo que no se puede recuperar, evidentemente no se puede recuperar, pero igual la proyección, digamos, creo que lo tengo por ahí, no lo quiero agarrar ahora, pero de la Biblioteca Ayacucho, Literatura del México Antiguo, ¿no? El tomo hecho por León Portilla, que es espectacular, es extraordinario, es todo lo que sobrevivió de la poesía anterior y un poquito posterior también a la conquista. Pero se llama así el tomo, se llama Literatura del México Antiguo, como una idea de decir, bueno, esto también es literatura. ¿Por qué? Porque la literatura es el término prestigioso. Término prestigioso, entonces es como decir, es que entrar en una trampa que está prevista para que uno caiga, como todas las trampas, y de la que no se puede salir fácilmente, porque si no, no sería una trampa. Es decir, bueno, si no la llamamos literatura, la estamos rebajando. ¿Por qué? Porque la literatura es algo superior, entonces la llamamos literatura. Tiene la misma dignidad que cualquier cosa, la poesía griega o la poesía italiana del Renacimiento. Sí, puede ser, no es una cuestión de dignidad, es una cuestión de que es otro objeto, pero es un objeto que ni siquiera lo podemos ver, porque nuestra mentalidad está formateada de esa manera.
¿no? Por eso la llama literatura, en este caso, y nosotros la llamamos literatura o la llamamos poesía, y Elicura o Ainir la pueden llamar poesía también, o Liana Ancalao también la llama poesía, porque es la única forma que tenemos de entendernos cuando hablamos en castellano, ¿sí? Ahora, cuando ellos hablan en su propia lengua, tienen sus propios significantes y sus propios significados, ¿sí? Que incluso pensar en significante y significado también es una forma colonial de referirse a eso, porque también es un opuesto, una oposición, una dicotomía que no existe de la misma manera en la mentalidad indígena de la mayoría de los pueblos. Entonces también estamos proyectando, es muy difícil no proyectar, ¿sí? Es muy difícil. La idea de transculturación que hoy vieron, pero ya la veníamos viendo de antes, ¿no? La idea de transculturación de Fernando Ortiz, tratada después por Ángel Rama, tomada para la literatura, pero en realidad Fernando Ortiz la usa justamente en la antropología, ¿no? Y tiene un éxito en todas partes, extraordinario, y después Ángel Rama la aplica a la literatura. Está muy bien la idea de transculturación, pero igual seguimos partiendo de un origen, ¿sí? Que es la palabra cultura, ¿sí? De la cual viene transculturar o aculturar, etcétera, etcétera. Entonces, si bien el antropólogo o el etnólogo pueden analizar objetos particulares, sí, efectivamente lo pueden hacer, pero para eso tienen que hacer toda una tarea de interpretación sumamente complicada, que incluso puede estar destinada al fracaso, en cierto sentido, ¿sí? Ahora, nosotros podemos leer la poesía, está escrita, obviamente, por estos poetas, que es muy bella, y también ahí está, tenemos otra vez el tema de la belleza como un canon impuesto desde afuera, un canon impuesto de manera colonial, ¿sí? Pero ¿qué otra salida hay? Ya lo dijimos la otra vez, o escriben en su propia lengua y no los entiende nadie salvo ellos mismos, o escriben en castellano y nosotros creemos que los entendemos, ¿no? Bueno, esa es, digamos, la gran cuestión que se plantea en algún momento. Yo por eso quería leerles algo de Viveiros de Castro, pero no sé si vamos a llegar a verlo, ¿no? Gran antropólogo brasileño, muy influido por Deleuze, por Foucault, bueno, por varios postestructuralistas, pero que plantea algo que se llama perspectivismo amerindio y que es muy interesante de leer. Sobre todo La mirada del jaguar, es muy lindo libro. La mirada del jaguar es una serie de reportajes y artículos breves que son bastante fáciles de leer. Después tiene otros libros más difíciles como Metafísicas caníbales, por ejemplo. Fíjese, Metafísicas caníbales, ¿no? La contraposición justamente de la palabra por excelencia de la filosofía occidental, que es la metafísica, y caníbales, por otro lado, ¿no? Que es lo que siempre se les achaca a los pueblos indígenas, que son caníbales o que eran caníbales, cosa que no está probada de ninguna manera, no hay pruebas de que hayan sido caníbales. Hay más pruebas de canibalismo en los españoles que en los conquistadores que en los indígenas, ¿no? Porque bueno. Está La Constancia de la Dama Salvaje, está buenísimo. Buenísimo, ese es otro también bastante conocido. Sí, tiene muchos libros, pero ese es uno más conocido. Y que él plantea, bueno, justamente que para el indio la diferencia entre humano y no humano es siempre problemática, ¿no? Siempre problemática. El animal puede ser un humano que ha perdido su condición de animal o que quizás la pueda recuperar, ¿no? Entonces, es bastante complejo ese tema. Y es compleja, sobre todo, la interpretación del etnólogo, que va a tratar de interpretarlo con todas sus matrices perceptivas coloniales, ¿no? Con todo su aparato, sus herramientas, que viene justamente de la metafísica occidental, de una serie de cuestiones, de oposiciones como naturaleza y cultura, por ejemplo, o como relativo y absoluto, ¿no? Que bueno, que paradójicamente él, para desarmar eso, utiliza también herramientas europeas, como el caso de Deleuze,
¿no? Obviamente, un filósofo como Deleuze o como Derrida son útiles para plantearse las situaciones coloniales, pero por supuesto uno queda de vuelta atrapado en el discurso colonial, en el sentido de situado en un lugar colonial. Derrida dice en un momento dado, bueno, toda situación es colonial, ¿no? Toda situación es colonial, pero igual hay que analizar una por una, ¿no? Cuando él habla de Argelia, pero obviamente él es argelino, ¿sí? Pero después se convierte en un pope, digamos, en un maestro indiscutido para todo Occidente, digamos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué procedimiento hay? ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, podemos utilizarlo, la famosa caja de herramientas y todo eso, pero porque son además pensadores, justamente que son pensadores que están en contra del origen, en contra del fundamento, en contra de las dicotomías, ¿no? Y eso sirve como entrada, digamos, ¿no? La dicotomía naturaleza-cultura es tremenda para pensar en los pueblos indios, ¿no? Naturaleza-cultura. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede pensar eso? Muy difícil. Por eso Viveiros plantea, en lugar de un multiculturalismo, un multinaturalismo, ¿no? Es decir, que se multipliquen las naturalezas, porque para cada pueblo indígena que se pueda estudiar, hay una naturaleza distinta, ¿no? No una cultura distinta, sino una naturaleza distinta. Pero él dice, bueno, que es una palabra reactiva nada más, porque de todas maneras se puede parece mantener la dicotomía entre cultura y naturaleza. Lo que pasa es que es más extraño plantear que haya muchas naturalezas, porque pensamos en nuestra matriz perceptiva e intelectual que la naturaleza es una sola y que las culturas son muchas. Y lo que él dice es al revés, que probablemente la cultura sea una sola, pero las que son muchas son las naturalezas, ¿no? Esa es una forma, digamos, que se puede pensar esto, pero en realidad es muchísimo más difícil y más complejo, ¿no? Bueno, yo lo tenía acá preparado para ver, justamente, perdón, pero preferiría por ahí, para ir despidiéndonos, ver, leer algo a ver si lo encuentro, algo de Lilian Calao, a ver si puedo, pero no sé si voy a poder abrirlo, porque me parece más interesante, pero no sé si lo voy a poder abrir. Bueno, yo lo tenía acá. Ah, está acá. Sí. A ver, paciencia, que todo llega. No, no hay caso. No lo puedo ver. Tengo que cerrar varias cosas para poder verlo. Tengo un PDF. Perdón, ¿eh? Cierro algo, a ver si aparece. No. Qué lástima. Pero me escuchan igual, ¿no? Sí. ¿Quieres compartir pantalla de lo que mandaste por mail? Sí, es una cosa de lo que mandé por mail. Son los poemas de Liliana Calao que están primero en mapudungún y después están en castellano, ¿no? Pero quería leer este sobre todo porque es tan lindo, el frío, ¿no? Las mujeres y el frío, ¿no? Que no es el título es el frío, pero el primer verso es las mujeres y el frío, ¿no? Yo el frío lo aprendí en guardapolvo, estaba oscuro, el Rambler Classic de mi viejo no arrancaba, había que irse caminando hasta la escuela, cruzábamos el tiempo, los colmillos, atravesándonos la poca carne. Yo era unas rodillas que dolían. Decíamos qué frío para mirar el vapor de las palabras y estar acompañados. Las mamás, todas, han pasado frío. Mi mamá fue una niña que en Cuyamén andaba en alpargatas por la nieve, campeando chivas. Yo nací con la memoria de sus pies entumecidos y un mal concepto de las chivas, esas tontas que se van y se pierden, y encima hay que salir a buscarlas a la nada. Mi mamá nos abrigaba, ella es como un adentro. Hay que abrigar a los hijos, el pecho, la espalda, los pies y las orejas, dicen así, y les crecen las ramas y las hojas, y defienden a los chicos del invierno, y a veces sale el sol, y ellas tapando, porque los brazos se les van en vicio.
y hay que sacarles despacio, con palabras, esos gajos. Pero el frío no siempre. Lo sé porque esa noche en la aldea de Pulef dormíamos apenas. Alrededor de nuestro corazón al descampado, Eufemia descansaba el purrún del camaruco y la noche confundió su pelo corto con el pasto. ¿No? Me parece que es un poema hermoso, obviamente, y ahí está, digamos, la presencia, obviamente, que ella destaca, porque además de ser poeta mapuche, es una poeta feminista. Entonces, la presencia de las madres, de las mujeres, ¿no? Y cuando son chicas son las que cuidan las cabras y se mueren de frío de chiquitas, después cuando son madres tratan de proteger a sus hijas de ese frío tremendo para el cual no tienen demasiado que hacer, ¿no? Y van a la escuela muriéndose de frío, digamos, ¿no? Es muy, muy lindo el poema. Y bueno, a eso me referí y quería más que nada cerrar con esto. No sé si se les ocurre alguna otra cosa, alguna pregunta, o alguna otra cosa que quieran ver como por las dudas que es. ¿No? Acá estoy compartiendo otra parte de eso que les mandé, la memoria de la tierra sagrada, ¿no? Un pueblo que después de un hecatombe viene juntando lentamente sus pedazos. Eso es un pueblo indígena, ¿no? Hay alguien que junta sus pedazos, un grupo que junta sus pedazos. Todos somos eso, ¿no? En cierto sentido, como individuos y como pueblos, pero sobre todo los pueblos colonizados, ¿no? Porque los pueblos colonizados nos han dejado pedazos nada más, ¿sí? Restos. Lo que quedan son restos, pedazos, fragmentos de recuerdos, de canciones, de cuentos, de relatos, de creencias, ¿no? Y esos son los pueblos colonizados, básicamente. Son restos, ¿no? Restos de restos, como se llama, creo, un libro de poemas de Nicolás Prividera. Restos de restos, ¿no? Hay algo lindo en eso, como en lo fragmentario también, ¿no? Porque como de no totalidad, en ¿Cómo? oposición a... Sí, No, es que hay algo lindo en eso de lo fragmentario y del resto, no como residuo, sino como más en potencia, como de no totalidad, justamente, como pueblos que no, donde no hay una totalidad así, un discurso único. eso está muy bien, eso está muy bueno. Eso realmente es una gran observación, porque sin duda, cuando ella dice va juntando lentamente sus pedazos, ¿no? Después de una hecatombe, está presente esos dos significados, pero me parece más el segundo que vos decís. Sin duda los restos son residuos o desechos, o en cierto sentido basura, pero a partir de esos desechos y esa basura y esos pedazos se puede construir un futuro. Esa es la idea. Después de la hecatombe viene la utopía. Me parece que eso está presente también. La posibilidad de una construcción futura, dado que el sentido del tiempo que ellos tienen, o que también tienen que reconstruir, ojo, que también tienen que reconstruir, porque no es el que aprendieron en la escuela, también implica que ese futuro puede tener muchas formas y puede no ser, como decíamos la otra vez, el fin del mundo, ¿no? Por eso después dice, soy de acá, del sur, del principio de mi mundo. Eso es una cuestión espacial, ¿no? Porque siempre se habla del fin del mundo, como el faro del fin del mundo, por ejemplo, ¿no? O como la ciudad del fin del mundo, Ushuaia. Bueno, obviamente es el fin del mundo si uno lo ve de arriba. ¿Por qué es el fin del mundo? Puede ser el principio del mundo. Por eso ella dice el principio de mi mundo, lugar al que hoy llaman Patagonia, lugar al que hoy publicitan turísticamente como fin del mundo. Bueno, pero eso que se refiere al espacio también se puede referir al tiempo. El fin del mundo puede ser el principio del mundo y construir con esos pedazos y con esos restos otro mundo. Pero la ausencia de totalización es, sí, sin duda, es muy interesante, porque
de ahí viene el tema probablemente de la inestabilidad, ¿no? De Viveiros. Habría que rastrearlo quizás como uno de los posibles significados. La totalidad o la totalización, digamos, ¿no? Herencia lamentable de Hegel, ¿no? Que nos dejó afuera de la historia, ¿no? Para Hegel, digamos, todo lo que no era Europa quedaba fuera de la historia, llegaba tarde a la historia, ¿no? El espíritu absoluto se realiza en Europa. Después lo demás no tenemos espíritu o podemos morder un poquito de espíritu, ¿no? Pero, pero no pasa eso. Profe, Sí, sí, no, que con esto que estamos hablando de depende del punto de vista, ¿no? Y demás, como también pasa con los mapas, ¿no? Que en realidad el mapa que siempre aprendimos en la escuela, como que no están bien hechos, qué tan grande es cada país, igual tenía un motivo, ¿no? Que era por el transporte marítimo y demás, pero que en realidad nos mienten hasta con el tamaño de los propios países, ¿no? Que justo quedan más grandes los más poderosos. No me acordé de eso justo. sí, Y con lo perfectamente. otro que Sí, recién decías, sí. Esto se conecta con lo que hablaba antes de los mapas, y yo me olvidé de comentar algo como lo que vos estás diciendo. Efectivamente, los mapas, que por un lado buscan la fidelidad, en realidad buscan primero la utilidad, y si es útil mostrar de determinada manera, se muestra de esa manera, ¿no? Hay ahí una especie de inestabilidad también en este caso de la forma de hacer los mapas. Y recuerden también que encima América se llama de esa manera, una cosa increíble, si uno lo piensa, porque tendría que haberse llamado algo relativo a Colón, ¿no? Obviamente, Colombia o Columbia o Columbus, ¿no? Que al final quedaron como países o ciudades, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Miranda quería que se llamara, que la unidad se llamara Columbia. Después, bueno, apareció Bolívar, que logró armar la Gran Colombia, que se desarmó y quedó solamente como un país llamado Colombia. Pero América se llama por Américo Vespucio, que fue el que hizo el mapa de América, que encima se lo afanó a un alemán. Si no lo hizo él solo por su cuenta, se lo afanó a un alemán que lo había hecho antes. Entonces, por eso se llama América, ¿no? Y por supuesto el mapa era inexacto, pero era bastante fiel, digamos, bastante fiel, pero por supuesto inexacto para los cánones actuales. Y por supuesto todo lo que tenga que ver con planiferios o mapamundis o lo que fuera, son proyecciones sobre un plano de lo que en realidad es una esfera, ¿no? La Tierra es esférica, obviamente. Entonces, el planiferio o el mapamundi son una proyección. Y evidentemente no responde ni a los tamaños, como vos dijiste, ni a las distancias tampoco, ¿no? Porque tampoco se puede formar un cilindro con ese planiferio porque la Tierra no es un cilindro, ¿no? Entonces sí, el globo terráqueo se puede parecer un poco más a la Tierra, eso sí, pero no un mapamundi o un planiferio. Y después está el famoso, bueno, lo tengo acá, pero me tendría que levantar y no puedo, pues estoy en mi cama con la laptop acá arriba, entonces no puedo, pero se puso de moda en Uruguay ya hace unos cuantos años eh, como un logo oficial, el famoso mapa de Torres García, del pintor uruguayo Torres García, que es América al revés, ¿no? Lo deben conocer, simplemente América al revés, ¿no? Es decir, que América del Sur está arriba, ¿no? Y América del Norte abajo, pero bueno, no se ve, se usa solamente la parte de América del Sur dada vuelta, ¿no? Que eso aparece en Gringo Viejo, en la película de Puenzo, si la vieron, aparece en un momento dado, ¿no? El mapa dado vuelta y hablan de eso. Pero en realidad lo había hecho Torres García mucho tiempo antes y ahora se usa como logo para remeras, para banderas. Yo tengo una taza que me traje de Colonia, que me regalaron en Colonia y en la taza está dada vuelta. Bueno, eso también tiene que, o sea, no hay una arriba y una abajo en el mundo. Está claro que no hay una arriba y una abajo, no hay una derecha y una izquierda, etc. Así que el tema de los mapas también tiene que ver con esa relatividad, ¿no? Sí, Un dato que en los 90 creo, o bueno, no sé si fue desde los 90 que lo están buscando, pero ya lo compraron, que el mapa el primer mapa que dice América, lo compraron los yanquis y lo tienen expuesto en su biblioteca nacional.
un poco, y bueno, hay como esta idea de, es como la primera vez que aparece el nombre de su país. No el nombre del continente, sino ellos son América, Tal ¿no? cual, ellos son Entonces, América. en ese Claro, sentido, como claro. la Ese- primera mención a América la compraron creo que por 100 millones de claro, dólares, algo así, el primer claro, ellos mapa usan a un país. esa sinécdo que digamos, usan, ¿no? Que América, que son ellos, es bueno, todo el resto. Es verdad. Sí, sí, es verdad. Y lo guardan, ¿no? ¿En qué biblioteca? ¿Sabés exactamente cuál? Tenía recién abierto el documento, ahí me he fijado. Creo que es como no sé, su Biblioteca Nacional, pero no sé. Sí, pues, no no sabía que hubiera una biblioteca nacional. Estará en Washington, supongo. Sí, puede ser. Ellos son coleccionistas, son grandes coleccionistas, ¿no? George Steiner, que es un gran profesor de Oxford de toda la vida, ¿no? Eh, Perdón, la del Congreso, Librería del Congreso. En la la Librería librería del del Congreso, Congreso lo claro. tienen. Está bien, está bien, está bien. La librería del Congreso, sí. Hace las veces de Biblioteca Nacional, tal cual. La Biblioteca del Congreso, en realidad se dice, ¿no? Sí, es la Biblioteca del Congreso. George Steiner decía que el gran aporte a la cultura mundial de los Estados Unidos es la conservación. Sí, sí, ellos no tienen filósofos, quiso decir, ¿no? No tienen filósofos, no tienen grandes filósofos, no tienen grandes artistas, no tienen nada, pero como tienen tanta plata, pueden conservar muchas cosas. Entonces, claro, vas a una biblioteca cualquiera, de cualquier universidad, y tenés todos los libros del mundo, qué sé yo, es borgiano. Y tenés los mapas, y tenés la cabeza de Pancho Villa, supuestamente. Vieron la leyenda de que la cabeza de Pancho Villa está no sé si en Yale o una de estas universidades importantes, donde estudió Bush, que hay una especie de logia que coleccionan cabezas, ¿no? Cabezas famosas. Se supone que tienen la cabeza de Pancho Villa. O sea, bueno, lo que queda de la cabeza, ¿no? Y bueno, sí, ellos conservan, ¿no? Steiner dice eso, es muy malo porque no es tan así tampoco. Por supuesto, porque uno piensa en el cine o en el jazz, ¿no? Es una cultura importante, obviamente, pero él dice, bueno, por lo menos sirven para conservar, porque en otros lados, si no las cosas se tirarían. Y es verdad, lamentablemente es verdad. En muchos casos han conservado cosas que si no hubieran ido justamente a la basura, restos que quizás no se hubieran podido conservar, o se hubieran quemado, o se hubieran inundado, o ellos mismos lo hubieran destruido, como el caso de Bagdad, ¿no? Es decir, los bombardeos de Bagdad destruyeron la cultura milenaria, la cultura de la Biblia, ¿no? Cuando Bush, que es un cristiano renacido, ¿no? Bueno, es medio retardado, pero no importa, es uno de esos cristianos renacidos, una especie de secta nueva, decía que ellos llevaban la democracia a los lugares más oscuros del mundo, ¿no? Y se estaba refiriendo a Irak, ¿no? Es decir, a Bagdad, que es la capital, que queda entre el Tigris y el Éufrates, que son los ríos de la Biblia, ¿no? Sí, los ríos bíblicos por excelencia. Ahí ocurre el Génesis, ¿no? Obviamente no, si uno no cree, no, pero quiero decir, yo no creo en eso, pero obviamente es la historia sagrada que empieza ahí. Y ellos destruyeron Bagdad como si fuera cualquier cosa, es decir, edificios, bibliotecas, museos, destruyeron todo. Después, cuando pasan los bombardeos, agarran un poco lo que sobran y se lo llevan a la biblioteca del Congreso o a lo que fuera. Ahora están en Europa, también quieren descolonizar los museos, ¿no? Yo puse no sé en dónde que les van a quedar vacíos. Obviamente, la mayoría de los museos van a quedar vacíos si quieren descolonizarlos, es decir, devolver lo que se afanaron. Los británicos ni hablar. O sea, si los En el británicos... Museo de Londres te dan un folleto, sí, pero un poco como lavándose las manos, porque ellos dicen que, bueno, en su momento como el monarca egipcio les dio todo lo que tienen, todo el tesoro de esa cultura, y entonces, pero como que aclaran que, bueno, que todo fue legal y que por eso lo conservan. Sí, sí. Muy gracioso. Seguramente con el tiempo fueron legalizando un poco o fueron devolviendo cosas también, es verdad. Eso es un proceso mundial también, ¿no? Como acá pasa con el Museo de la Plata, que han devuelto esqueletos y qué sé yo de pueblos indígenas que estaban exhibidos y fueron devueltos. Eso es un proceso mundial que se está dando
pero que obviamente si se hiciera a fondo no quedaría nada. Y los museos, sobre todo los museos históricos, los museos de arte, no, bueno, está bien, obviamente puede ser que no. Pero, qué sé yo, el penacho de Moctezuma, por ejemplo, yo fui al Museo de Antropología en México DF, está el penacho de Moctezuma que ocupa toda una pared así gigantesca, pero es una copia, porque el verdadero fue regalado a Suiza. No se sabe por qué, digamos, fue regalado a Suiza. Con todo un tejemaneje medio raro y terminó en Suiza. Entonces hay una copia ahí del penacho de Moctezuma, que bueno, tampoco sabemos si es el verdadero que está en Suiza, quizás no. Pero uno ve ahí y dice que es una copia, y la verdad que se quiere morir, porque dice, ¿cómo puede ser que eso no esté ahí, que esté en Suiza y no ahí? Bueno, digamos, era la cuestión de colonizar o no, pero lo gracioso es Steiner diciendo que los norteamericanos solamente sirven para guardar cosas, ¿no? Para conservar cosas. Pero no tienen no producen nada, digamos. Pero bueno, no es tan así. Bueno, creo que ahora podemos redondear, esto ya se va a cortar en cualquier momento y prefiero saludarlos por las dudas. Igual nos vamos a ver el miércoles que viene, aunque sea en el teórico, y yo les aviso, si quieren, si les interesa reunirnos después, nos podemos reunir también y seguir charlando un rato más sobre cualquier otra cosa que se les ocurra, que anoten. Lo que pasa es que para entonces ya van a tener avanzado, digamos, parcial prácticamente terminado, ¿no? O por la mitad. No, ahora lo tienen por la mitad. Hoy lo tienen por la mitad y lo tienen que entregar el que viene. Bueno, no importa, pero igual podemos seguir charlando de alguna cosa que tengan alguna duda. Y por ahí alguna otra cosa que nos haya quedado pendiente de lo que les mandé, si quieren también. Podemos charlar algunas cosas de Licura o un poquito más de Liliana Ancalao. Y bueno, qué sé yo, no sé, alguna otra cosa, o lo dejamos acá y vamos a ver la final de MasterChef. No, una última consulta. El 29 o 30 o 0 horas, no sé cómo. El martes termina el plazo. Es así, ¿no? No, el miércoles. Porque Hoy había es leído martes. 29 cae martes. Quería saber si Perdón, yo creía el miércoles también. Yo creía que era el miércoles. No, Sí, dice siempre pensé que eran 2 29. semanas. Como habíamos dicho 2 semanas, claro, yo interpreté el miércoles, Sí, pero no me acuerdo si dice el 29 o el martes, claro, eso es verdad. Pero bueno, entre martes y miércoles no hay mucha diferencia. ¿Sí? Si van a hacer esa segunda lectura, Bueno, mejor que sea el miércoles, lo entregan el miércoles y mejor, ¿sí? O el jueves, pero que no sea llegando justo, sino haciendo la segunda lectura, o la tercera o la cuarta. Digamos, la lectura de repaso final, ¿sí? Esa sería buena. Esa sería buena, perfecto. pero mismo, martes o miércoles. Yo había interpretado miércoles, pero es verdad que si dice 29, claro, sería el martes. Pero bueno, quedamos así en todo Bueno, caso. muchas gracias. Y cualquier cosa me escriben. ¿Mm? Dale. Y bueno, Gracias, Pablo. Gracias. Perfecto. por hoy Nos dejamos. vemos. Gracias, Chao, suerte. Chao, profe. Chao, Buena Gracias. semana. Cuídense, por favor. Chao. Sigan bien.